no vive en templos hechos por hombres. Me recuerdo una vez un pastor me dijo, ay Alex, ¿cómo se siente que tú tienes la iglesia en tu casa? Y me recuerdo contestarle y decirle, yo soy la iglesia. Como yo tenía llaves de la iglesia, yo me iba a veces a hacer vigilia, me iba a orar a la iglesia. Y era bonito, era la experiencia bonita, pero ya no tenía esa alternativa. Mi experiencia me había llevado a entender, yo no necesito un templo, yo soy templo. Bienvenido a Vida de Reino. El día de hoy tocando el tema de Vida de Reino. Soy el pastor Alex David Morales y hemos estado compartiendo un mensaje dirigido a reconectando o reconectar con el verdadero mensaje de Jesús. Hemos estado mensaje tras mensaje ayudando a fortalecer, ¿verdad? ¿Qué cosas son importantes en el reino de Dios? Y hoy me voy un poquito en otra dirección, creando un poquito de mindset, de esa mentalidad importante que debemos de tener. Y quiero comenzar leyendo el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 16 en adelante. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que habían por toda la ciudad. Iba a las sinagogas para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esa idea rara? Otros decían, parece que predica de uno de esos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dice cosas bastante extrañas y queremos saber más de qué se trata. Y a mí me es curioso esa frase porque les puedo decir algo. Aprendiendo del reino de Dios, a veces he tenido experiencias de compartir el reino con personas, hablar del reino de Dios, hablar de la palabra, y a veces la gente me dice, eso que tú estás hablando está bien raro, pero háblame más de eso. Como si fuera algo nuevo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? No es nada nuevo. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, que está ahí clara, pero las personas a veces como que se sorprenden. Y me acuerdo, ¿verdad? Esa parábola de Jesús que dice que el reino de Dios es como un tesoro, como un... no me acuerdo lo que describía, que dice tú sacas cosas nuevas y sacas cosas viejas. Hay cosas que nos parecen ser nuevas, hay cosas que nosotros decimos, eso sí lo aprendí. Así que es bien interesante, ¿verdad? Estas personas tocar con Pablo y poder ver este mensaje donde dice esta nueva enseñanza. Ellos deseaban, dice aquí, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Así que a ellos les gustaban las ideas más recientes, a ellos les gustaba poder compartir ideas, poder discutirlas y poder estudiar. Ese era el fun de ellos. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Que mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y me encanta esta oración porque es como si fuese un tipo halago. ¿Verdad? Es como él realmente buscando, todo comunicador, nosotros siempre se nos enseña que debemos de conectar primero con la gente. Oye, y él está conectando, él escuchó, él vio, él estuvo atento a la cultura, ¿verdad? Cómo estas personas vivían. Y podía ver ese sentido de religiosidad en ellos. Ellos realmente eran personas religiosas, eran personas que tenían un gran sentido de poder conectar, ¿verdad? Con esta parte espiritual. Y es bien bonito que siempre que nosotros queramos conectar con gente, no los critiquemos. Está bien. Porque miren, al principio decía que él estaba un poquito como decepcionado. No me acuerdo qué palabra usaba porque había un montón de altares a distintos dioses y él se sentía incómodo. Pero me gusta porque cuando entonces empieza a conectar con ellos, no los critica, sino que los halaga, hasta cierto punto los halaga. Y qué importante nosotros poder halagar a la gente. Siempre podemos... Miren, hay gente que a veces yo los veo peleando y lo primero que yo digo es, me gusta tu pasión.
Me gusta tu pasión, me gusta que te vives el tema, que te vive, y eso es bonito, poder halagar es importante para poder conectar, y veo ese sentido con, con Pablo, pudiendo hablar con este público. Y me gusta porque entonces él empieza a hablar desde su punto de vista, conectando con ellos. Dice, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto, o sea, no está diciendo, mire, ustedes están equivocados, ustedes rinden un montón ¿verdad? Rinden culto a un montón de dioses bien falsos, ustedes están totalmente equivocados, andan por un mal camino, ustedes están en ignorancia, en oscuridad, en tiniebla. Entonces, imagina él hablando así, la pata que le iban a dar. Pero él dice, fíjate, ustedes ¿verdad? Rinden culto a un montón de dioses, y hay un Dios que ustedes le rinden culto, que ese es el que yo les quiero dar. Y me gusta porque todas las personas de alguna manera u otra tienen un deseo espiritual, un hambre espiritual. Si nosotros logramos conectar con esa hambre espiritual, podemos entonces poder conectar y llevarles el mensaje del reino a las personas. Y eso es lo que le estaba haciendo. Le estaba diciendo, mira, ustedes tienen un Dios ahí que no hablan mucho, pero yo les quiero hablar un poco de ese Dios. Y ahí se introduce y se conecta con ellos. Yo creo que eso es importante. Dice, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Y dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor de los cielos y la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Miren qué introducción más linda de este Dios. Es un Dios que tú no puedes tenerlo en un templo. No necesitas que le traigas comida, no necesitas que le traigas fruta, no necesitas que le traigas... Porque él no tiene ninguna necesidad. Al revés, Él está pendiente de la necesidad tuya. Y Él quiere saciar cada necesidad. Así que ese es el Dios que estamos hablando. Ese es el Dios que Pablo nos está diciendo. Y me gusta, dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizás acercándose a tientas, lo encontraran. O sea, le está diciendo, la idea es que las naciones lo busquen y a ver si lo encuentran, a ver si tienen la suerte de encontrarlo. Aunque empieza a cambiar un poco el mensaje. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y me es importante esto porque yo he encontrado que en ocasiones confundimos a la gente. Confundimos a la gente cuando le decimos tienen que buscar a Dios. Confundimos a la gente, vamos a orar para que Dios venga a este lugar. Confundimos a la gente cuando cantamos Jesús está pasando por aquí. Y me es curioso, porque la idea, yo le tengo 20 nombres distintos a esta predicación. Uno de ellos es reconoce a Dios en tu vida, ese es uno de mis favoritos. El otro nombre que no me gusta mucho se llama deja de buscar a Dios. Deja de buscar a Dios. Y es porque en muchas veces nosotros buscamos a Dios. Y les voy a hablar un poquito de mí hoy. Yo pensaba en esto y yo decía, yo quiero compartir esto porque me es curioso cómo a veces cómo nos confundimos con el mensaje de Dios. Y yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en un grupo de adoración en Menonita. Cuando yo estudiaba, yo estaba en el grado 11. Nosotros hicimos un grupo de adoración porque teníamos las capillas y queríamos hacer un buen trabajo para las capillas, porque todo el mundo iba a las capillas medio obligados. Queríamos hacer un buen trabajo y teníamos músicos bien buenos, compañeros. Hicimos un grupo de adoración y ahí fue que yo conocí a Viviana. Porque me acuerdo que teníamos un grupo de nombres y me dijeron, hay mucha gente del grado 11, vamos a poner más gente del grado 12. No se me ocurría a nadie. Yo dije, pero ¿a quién tú quieres? A Juan Antonio. Le dije, Juan, ¿a quién tú quieres ponerle del grado 12? ¿A quién podemos añadir al grupo? Y me dijeron, puedes poner a Viviana, que canta. Y yo me acordé de Viviana y de las experiencias buenas que había tenido con ella. Yo dije, oye, sí. Yo tenía una experiencia un día que pusimos a Viviana a cantar y había mucha desorganización, por eso hicimos el grupo. Y un día yo le digo yo digo, ay, Viviana puede dirigir mañana, pero a la gente no le gustaba que se lo dijeran a última hora. ¿A quién le gusta, verdad? Que le digan a última hora, mira, te toca cantar o te toca predicar así a última hora, no es lo ideal.
Y yo me acuerdo que para ese entonces existían los beepers. Y yo le dije a Papá Dios, mándale un beeper a Viviana diciéndole que le toca mañana. Eso fue lo único que se me ocurrió en ese momento dado de mi vida. Y la super fe que yo estaba en ese primer amor, yo creía, o sea, no tenía límite. Y le dije, Padre Dios, mándale un beeper a Viviana para que ella sepa que mañana le toca. Y me recuerdo que por la mañana le dije, mira Viviana, a ver si por favor puedes dirigir la adoración. Y ella me dice, ay, yo me lo imaginaba. Y yo decía, recibió el beeper. Esta chica está conectada. Y tuve una buena impresión de Viviana en un sentido. A lo mejor lo exagero un poco, pero me funcionó para bien. Anyway, cuando estábamos haciendo el grupo, Juan Antonio me dice Viviana, yo me acuerdo de esa, Viviana está como conectada espiritualmente, ella escucha la voz de Dios. Y así fue que Viviana entra al grupo y comenzamos teníamos unos tiempos de adoración espectaculares. Y yo me recuerdo una vez, estábamos en un bohío, estábamos cantando y nos fuimos, ¿verdad? Cuando uno canta, pero este cántico que teníamos y esta experiencia se tornó una experiencia bien distinta. El ambiente se transformó, allí estaba Eliezer hablando lengua, yo nunca había visto a Eliezer hablando lengua, estaba allí orando en lengua, y me recuerdo que cuando terminamos había una maestra de Biblia que se acercó a nosotros. Entonces, era como que un ambiente bien interesante, y no estaba acostumbrado yo a eso. Cuando yo fui a hablar con uno de los líderes, le dije, ay, estábamos ahí, eso era como si fuera la presencia de Dios, yo no sabía cómo describir la experiencia que yo tenía. Y el líder me dice, esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios. Y eso yo como que me transformó. Yo dije, ay, esa es la presencia de Dios. Pero entonces es curioso porque miren mi confusión. Miren mi confusión. Empecé a encerrar o encajonar la presencia de Dios a esa experiencia que yo tuve. Entonces, si no había una experiencia kilométrica como tuvimos aquel día, la presencia de Dios no estaba. Entonces cada experiencia de adoración, cada experiencia de servicio se convertía en una búsqueda de lo que yo entendía que era la presencia de Dios. Y si no había una experiencia igual a esa, entonces la presencia de Dios no estuvo. O sea, en mi ignorancia, eso se vuelve una realidad. Y para mí era importante, ¿verdad?, que hubiese este sentido de manifestación para yo poder sentirme que estaba en la presencia de Dios. Y sentirme que Dios me amaba y que me visitó. Ven lo curioso, ¿verdad? Me visitó. Dios nos visitó en este servicio. Lo que les quiero decir con eso, es importante nosotros poder entender que Dios no funciona de esa manera. Me gustó en una ocasión cuando escuché a otro líder decir, es que la presencia de Dios no se siente. Y eso me confundió porque yo había aprendido, cuando se siente es que está la presencia de Dios. Y nosotros lo decimos a veces de manera espontánea y automática. ¡Ay, yo siento la presencia de Dios! Y nos tocamos así los brazos, se nos eriza la piel. Yo siento la presencia de Dios. Pero entonces el líder decía, no, tú no sientes la presencia de Dios. Ese líder decía, tú sientes el poder de Dios manifestado. No sientes la presencia de Dios porque siempre la presencia de Dios está presente. Si tú eres un hijo de Dios y recibiste a Dios y buscaste a Dios inicialmente, Dios está contigo. Entonces la presencia de Dios no se siente. ¿Qué se siente? La manifestación del poder de Dios. Jesucristo nos ilustra eso un poco cuando de momento hay una multitud que está alrededor de él y le está apretando. Y de momento él dice, alguien me tocó. ¿Te acuerdas de esa experiencia de Jesucristo? Que de momento hay mucha gente alrededor y dice, alguien me tocó. Y él explica. Él dice, todo el mundo te está tocando. O sea, no tiene sentido que los discípulos como que se pusieron un poquito concerned de Jesucristo en ese momento. Empezaron a dudar de su salud mental. Lo estamos perdiendo. Todo el mundo aquí te está tocando. ¿De qué te hablas? ¿A qué te refieres? Y él dice, no, es que virtud salió de mí. El poder manifestado se siente.
Y sabemos, ¿verdad?, la historia, que esa historia particular está hablando de la mujer de flujo de sangre que había creído por su sanidad. Y yo digo que ella vino y le agarró la sanidad a Jesús. Y Jesucristo no fue Jesús en su voluntad ministrando sanidad. Yo digo que autoministrándose sanidad yendo a Jesucristo. Y es una enseñanza muy particular. Pero qué bonito poder entender que la manifestación del poder de Dios se siente, oye, y a veces nos conmueve. ¿Está bien? A veces cuando yo siento mucho esa manifestación me preocupa porque yo digo, wow, de verdad que estoy bien necesitado porque el poder de Dios está sobre mí. Y no lo menosprecio, todo lo contrario. Yo digo, si tengo necesidad, oye, venga para arriba y usa el que sea. Pero lo que les quiero decir que entonces mi confusión era que yo tenía que buscar. Miren, eso se une a otra predicación que no me acuerdo cuál era la persona y prefiero no mencionarla. Pero este señor, toda una predicación, creo que era un evangelista, él decía, es que Dios se esconde. Es que Dios se esconde. Y todo un mensaje hermosísimo, diciendo que Dios se escondía. Y eso pues más todavía me fortalecía y me afirmaba la mentalidad de que yo tenía que buscar a Dios, buscar su presencia. Y todo era esta búsqueda del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y la vida de reino o Renew en ese momento, cuando no se llamaba Renew, para mí fue bien bonito porque ya nosotros no nos estábamos congregando en una iglesia, en un templo, en un edificio. Y eso para mí, ya yo estaba acostumbrado a ir al edificio, a ir al templo, a ir al altar. Porque entonces estaba el templo, estaba el altar. Cuando tú ibas al altar era más profundo, era una entrega mayor, era un deseo mayor, era una búsqueda mayor, porque estabas en el altar. Pero cuando ya tú no estás en el altar, tú no estás en un edificio, ahí es que cobra sentido esta palabra de Pablo cuando dice, no vive en templos hechos por hombre. No vive en templos hechos por hombre. Y me recuerdo una vez un pastor me dijo, ay Alex, ¿cómo se siente estar que tú tienes la iglesia en tu casa? Y me recuerdo contestarle y decirle, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Me di bien duro y mi reacción fue tan espontánea como que le salí un poquito para atrás. Porque como que no le di mucha explicación. Como que yo soy la iglesia. Pero era un sentido de entendimiento, como yo mismo dándome cuenta cuánto he captado que yo soy la iglesia, que yo soy el templo. Que no necesito, porque ya antes yo decía, antes yo me iba a la iglesia, como yo tenía llaves de la iglesia, yo me iba a veces a hacer vigilia, me iba a hacer, a orar a la iglesia. Y era era la experiencia bonita, pero ya no tenía esa alternativa. Y mi experiencia me había llevado a entender, yo no necesito un templo. Yo soy templo. Yo no necesito un altar. Mi corazón es un altar. Y es bien bonito poder crear eso de una manera que sea real en nuestras vidas, que sea completamente rema, nosotros le llamamos rema, que sea real, que sea vida en mi vida, que no sea algo que hablamos por hablar. Y eso se ha hecho real en mi vida. Entonces, en vez de usar la palabra buscar, porque el Antiguo Testamento habla mucho de buscar a Dios, pero en el Nuevo Testamento cambia la experiencia. De hecho, la mujer samaritana le pregunta a Jesucristo, le dicen, ¿dónde debemos de orar? ¿Montaña? Ustedes dicen que debemos de buscar. Prácticamente le estaba diciendo, ustedes dicen que debemos de buscar a Dios allá. El pueblo de Israel dice que debemos de buscar a Dios allá y nosotros decimos que debemos de buscar a Dios acá. Dice, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo lo adoramos? Y Jesucristo le dijo, tranquila. Y yo le llamo esto la tecnología nueva. Porque ustedes saben que a veces uno está con el celular diciendo, necesito llamar, pero no tengo señal. Antes, ya la cosa ha mejorado, pero antes decíamos, ¿me escucha? Y te estábamos moviéndonos para arriba y para abajo para que nos escuchara. Y es como que buscando la señal. Y yo digo que la samaritana estaba así buscando la señal. ¿No era la samaritana? Sí, era la samaritana. Buscando la señal. Mira, ¿dónde tenemos mejor señal? Allá ustedes los judíos dicen que tienen mejor señal. Nosotros decimos que tenemos la mejor señal acá. ¿Cómo se supone? ¿Por qué compañía me voy? Y Jesucristo dice, tranquila. Viene una tecnología nueva. Satelital. No sé. Y dice, donde tú vas a recibir la señal donde tú quieras. No tienes que estar en el templo, no tienes que a veces depender, a veces yo dependía de otras personas, ay, por favor, ora por mí. Por favor, ora, dame una palabra de Dios.
Entonces, el mensaje era claro. Pronto llega, la señal va a estar completa. Donde quiera que estés parado, la señal va a estar. Vas a recibir la señal. Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque miren las palabras de Pablo. Cuando dice, su propósito era que las naciones le buscaran a Dios. Y quizás acercándose a tientas lo encontraran. O sea que no había garantía de que lo iban a encontrar. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y ese es el mensaje. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Todo lo contrario. Dice, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Y esta frase, para mí, y después me gusta lo que dice después, dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como descendencia de Dios, esta apertura y conexión es nuestra. Nosotros no necesitamos otro intermediario que no sea Cristo. Ese es nuestro intermediario. Ese es Él es el que tiene las conexiones. No necesitamos ninguna otra compañía, ninguna otra montaña, ningún templo. Tenemos conexión directa con el Padre a través de Cristo. Pero la parte bonita es que no hay duda de que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Y ese tipo de certeza, convencimiento, es la que yo quiero que cada uno de nosotros tengamos. A veces nos podemos sentir un poco solos, a veces nos podemos sentir un poco desconectados, pero la palabra que estoy usando es sentir. Y sentir es una cosa, pero la realidad no necesariamente es la que sentimos. Esta frase se ha hecho una frase poderosa en mi vida. Porque cada vez que yo decía, ay, ojalá me puedan dar una palabra, voy a llamar a Yarenly para que Dios me dé una palabra. Yo decía, pero ¿por qué tengo que estar buscando palabras? ¿Por qué tengo que buscar a otra persona? En Él vivo, en Él me muevo, en Él existo. En Él vivo, en Él me muevo, en Él existo. Los hijos de Dios vivimos en Dios. Los hijos de Dios estamos conectados a Dios. ¿Lo sabemos todo? No lo sabemos todo. El poder de Dios se manifiesta o no se manifiesta, no tiene que ver con eso. ¿Lo siento o no lo siento? No tiene que ver con eso. Dios está, tú vives en Él. Y el sentido de certeza que eso produce es bello. Es bello. El tú saber que Dios está contigo. Y me acuerdo de este nene. Es que necesito mencionarlo. A mí no me cae bien, pero porque me acuerdo de él en ese momento. Estábamos en Menonita. Un día mi mamá estaba teniendo unos serios problemas en el trabajo. Con una jefa. Y ese día ella tuvo que dedicarse más tiempo en el trabajo y no me pudo buscar a tiempo. Pero no es que no me buscó a tiempo, es que me buscó mucho más tarde de lo que ella jamás me buscaría. Y ese día me quedé esperando, cerraron la escuela, yo bien rara vez vi cerrar la escuela, cerraron la escuela, se fueron los empleados, nos dan el último chequeo de que mira, están bien, yo no sé nada, ahí no hay beeper, ahí no hay celular, no hay nada. Y solamente se queda un nene que era más pequeño que yo, mucho más pequeño que yo, y él se queda, y yo estoy como que con esta inseguridad y definitivamente yo no tenía ni idea qué había pasado con mami. Y yo me quedo, yo como para hacer conexión con el nene, ¿verdad? Le pregunto, oye, ¿tú siempre te quedas aquí solo hasta tarde? Y el nene me miró con una cara. Y me dijo, yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y yo lo miro así, rayo, pero qué nene malcriado. Qué nene arrogante. Honestamente me cayó un poquito mal. Me acuerdo de esa frase que aprendí de Maus hace poco, en estas épocas de mi vida, que él dice, la gente segura de sí misma puede pasar por arrogante. La gente segura de sí misma puede pasar por arrogante. Y ese nene definitivamente en mis ojos pasó por arrogante. Hoy en día a mí me encantaría que mi hijo pudiera hablar de esa manera. Hoy en día, si mi hijo hablase con ese nivel de certeza, mi hijo, mi hija, quien sea, hablase con ese nivel de certeza, donde diga, yo no estoy solo, Dios está conmigo.
Y digo, wow, qué brutal. Hoy en día admiro al niño, todavía tengo el mal sabor, pero lo puedo ver desde otro punto de vista, desde otra cara de la moneda, donde yo digo, me gusta, me reta su nivel de certeza. ¿Cuántas veces nosotros manganzones grandes estamos diciendo, Dios, ¿por qué tú no estás conmigo? Dios mío, ¿por qué tú me has dejado solo? El único que pudo decir eso y tenía sentido era Jesús en la cruz, donde Dios dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios, ¿por qué me estás separando? Porque fue real. Pero nosotros a veces nos creemos Jesucristo crucificado. Y nos ves en el cuarto llorando, orando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? Yo no te siento. No se trata de eso. Es la certeza que debemos de desarrollar y tener. Es poder saber de que Dios está con nosotros, de que usted está sumergido en su presencia, de que usted vive en ella, te mueves en ella y existes en ella. No hay manera de tú salirte de ella. Aunque tú quieras, no hay manera. Tuviese que ser tú tomando una decisión demasiado significativa y sacándolo de tu vida para que Dios diga, ok, chao, me voy. Pero no hay manera porque Él nos ama y porque está con nosotros y somos su descendencia. Y este ha sido el regalo. Y miren este versículo y con este termino. Juan 14, son varios versículos. Juan 14 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Bien en línea con lo que hablamos la semana pasada de los mandamientos, donde nuestra relación y nuestro amor de Dios es manifestado conforme conectamos con sus verdaderos mandamientos. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu Santo está contigo, ¿cuándo? Para siempre. Eres el templo. El Espíritu Santo está para siempre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Quien guía a toda la verdad. Usted tiene el Espíritu Santo, usted alce la mano y diga, sí, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Entonces usted no tenga temor, porque a veces no solamente decimos, Señor, me siento solo, me has abandonado. Déjate de cosas. Ya usted no es un manganzón ya en la fe. Todos aquí que están conectados ya son unos manganzones en la fe. Vamos a dejar estas cuestiones emocionales. A veces yo le digo, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo, pero te quiero sentir. Ah, es diferente. ¿Escucharon eso? Es diferente. Yo sé que tú estás conmigo, papá Dios, es como mi esposa. Yo amo a mi esposa, la quiero, pero llega un momento y digo, mamá, vente, cáeme encima, apriétame aquí un poquito, quiero. ¿Ves? Entonces yo le digo, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú no me dejas, yo sé que tú en ti vivo, en ti existo, en ti me muevo. Pero quiero un toque tuyo, quiero uno, y lo hago a partir si quieres y si hace falta, si no, no te preocupes. Porque yo sé que tú estás conmigo. ¿Ves? Entonces cambio mi vocabulario, cambio la manera en que le digo. Entonces él dice, y hay otras personas que no solamente pelean con Dios porque Dios no está, hay otra gente que pelea porque dice, es que yo no sé si yo me puedo equivocar. Yo no sé si estoy siendo engañado. Es que el enemigo viene a engañarme. Miren, el Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad, está con usted siempre. Y tenemos que movernos en ese nivel de confianza. Usted estudia la palabra, usted se conecta con la palabra, usted camina con la palabra. Y el Espíritu Santo le va guiando a usted. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Esa palabra reconocer, en la semana que viene la comparto. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Así que Jesucristo está hablando de que el Espíritu Santo iba a morar en nosotros. Y nosotros lo tenemos en nosotros. Somos su templo. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer cada uno de ellos. ¿Vieron que es juego de palabras? Yo voy a estar en el Padre, ustedes van a estar en mí, el Padre va a estar con ustedes. Tenemos un arroz con pollo, ustedes con nosotros, estamos todos juntos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y la relación la manifestamos. Esta real conexión la manifestamos a través de los mandamientos. De nuestra relación con los mandamientos, ese es el resultado. Mi oración hoy, hasta aquí me quedo, es que nosotros podamos tener certeza, seguir afirmando esta verdad en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros.
de que usted no piense jamás y nunca que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha cogido un break o unas vacaciones. Eso Dios no lo hace. Dios está contigo siempre. Y Él te va a dirigir a toda verdad, porque eso es lo que Él hace. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu hermoso reino. Y hoy discutiendo este mensaje de Jesús, de tu completa y constante compañía en nuestras vidas. Oye, purifícanos de toda idea contraria, de todo aquello que nos pueda distraer de tu verdad. Permite que seamos afirmados cada vez más en esta hermosa palabra tuya. Permite que podamos dar frutos. Permite que podamos tener una relación saludable con tus mandamientos. Que podamos experimentar este amor tuyo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.